Ahora sí, vamos al sermón. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Me olvidé de algo? ¿No? Bueno, vamos a este sermón. La idea de los títulos, ¿sí?, de los sermones es despertarnos la curiosidad, ¿no? Se llama así, ¿no? La necesidad de pertenencia y esa mentalidad de supermercado. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Seguramente ustedes se acordarán de las llamadas tribus urbanas. Creo que se dio en varias partes del mundo, pero también sucedió aquí en Argentina, entre los años más o menos 2005 a 2010, creo que fue como el boom de eso. Y había distintas de estas tribus, ¿no? ¿No se acuerdan de los floggers? ¿Sí? Yo no me acordaba de todos estos que escribí, los busqué en internet, ¿sí? Los emos, ¿sí? los metaleros, los que escuchan cumbia, etcétera, etcétera. Los jóvenes, esto fue hace, 20 años, ¿no? Tremendo. ¿Cómo pasa el tiempo? Jóvenes de aquel entonces, les cuento para los que no lo vivieron, ¿sí? Y los no tan jóvenes también se sentían identificados con alguno de estos grupos. Y estos grupos se diferenciaban entre sí en la forma en la que se vestían. Uno los veía vestidos y ya sabía de qué tribu urbana era. No solamente cómo se vestían, sino también cómo se peinaban. ¿Sí? Y la música que escuchaban, especialmente. Y fue tanto que llegaron a estar en la televisión, si usted se acuerda. ¿Sí? Pero bueno, el deseo ese de poder pertenecer a un grupo, lo que llamamos la necesidad de pertenencia, no es que lo inventaron ellos, ¿sí? Es algo que siempre existió. De una manera u otra, ¿sí?, las personas a lo largo de la historia nos venimos como dividiendo en grupos. Y de pronto eso puede ser porque cuando estamos con personas como nosotros, de pronto nos sentimos seguros, valorados, entendidos. Y hay menos conflictos cuando somos todos iguales. Por eso también es que la cultura nos divide en clases sociales, de acuerdo a nuestros estilos de vida. Y antes que nos demos cuenta, los deportes que hacemos, los entretenimientos que elegimos, el restaurante, la escuela donde vamos y hasta las iglesias que vamos, se llenan de personas como nosotros, como uno, iguales, porque así nos vamos como separando. Y tristemente, hablando de esto último, ¿no?, de las iglesias también, varios líderes, usando las teorías que se conocen con el nombre de iglecrecimiento, entre comillas, y entre comillas también crecimiento de la iglesia, muchos líderes se dieron cuenta que podían hacer que sus congregaciones crecieran mucho más rápido en número, haciendo que cada iglesia sea, hablando de alguna forma, como al gusto del consumidor. Desgraciadamente se ha llegado hasta el punto en las iglesias de hacer encuestas, a ver qué le gusta a la gente que viene o qué le gustaría que se empiece a hacer o decir para empezar a hacerlo. Tremendo. Encuestas. Entonces tenemos un montón de iglesias que buscan ser relevantes o ser cool a ese grupo social al cual quieren atraer, al cual quieren llegar. Y de esto hay gusto para todos, de todos los gustos que se le ocurran. En un extremo tenemos iglesias legalistas que quieren llegar justamente a ese tipo de personas, a personas legalistas.
hasta iglesias que están en el extremo opuesto, ¿no? Que buscan llegar a personas, podemos decir, liberales, libertinas. Y en el medio un montón de colores de todo tipo, ¿sí? De pronto lugares a los que sí o sí las mujeres tienen que ir de pollera, por ejemplo, una mantilla en la cabeza, los hombres de saco y corbata, súper afeitados. Acá algunos estaríamos complicados. Hay hermanos que se están dejando, ¿no?, el bigote. Imposible que lo dejen entrar ahí, yo sé porque conozco. ¿Sí? Las mujeres sí o sí se tienen que dejar el cabello largo, no se pueden teñir, no se pueden maquillar. Tremendo. Y se enojan, ¿no? Y otros lugares como van, ¿no?, como si fueran a la pileta, o si estuvieran en el patio de la casa. Lugares también que apagan las luces, ponen humo, luces de colores, como si fuera un boliche. Apagan la luz, ¿no? Yo una vez pasé y me querían hablar de hacer entrar, ¿no?, y cerca de casa. Y la luz apagada, ¿y cómo leen la Biblia? ¿No? Ya lo he contado, ¿no? ¿Cómo leo la Biblia con la luz apagada? Tremendo. Pero cuidado, hermanos, porque tampoco se trata, bueno, un extremo, el otro, tampoco se trata como de ser balanceado. Bueno, si yo estoy en el medio es porque estoy bien. Porque eso es hacer como que si el foco estuviera en nosotros mismos, en que nosotros seamos relevantes a algún grupo social, y no pasa por ahí. En la mayoría de esos casos, literalmente y tristemente, el objetivo es hacer que la iglesia parezca menos iglesia. Ese es el objetivo, le da vergüenza. Y entonces al hacer a la iglesia menos iglesia se puede alcanzar algún nicho o público en concreto. Entonces las reuniones, lo que se hace en las reuniones, refleja, ¿no?, los gustos o los intereses de esa audiencia en particular, de ese público. Los líderes, los miembros se visten, ¿no?, de una forma que sea como la cultura que ellos quieren alcanzar y otras cosas más. Hablan así como ellos, etc. Y según pareciera, esta estrategia funciona. Según pareciera, porque los lugares más concurridos, las iglesias más concurridas, más numerosas, siguen este tipo de ideas. Porque, bueno, las cosas iguales se atraen. Siguen este tipo de principios. Pero la pregunta obvia que tenemos que hacernos, ¿no?, si pensando en Dios, ¿esto está bien? ¿Es bíblico? ¿Está de acuerdo a la Biblia? ¿Es algo que complace al Señor, que le agrada? Sea lo que sea, de este extremo o el otro, o toda la paleta que está en el medio que contaba, ¿no? ¿Eso glorifica a Dios? No, no glorifica al Señor. Los cristianos, hermanos, tenemos que hacer las cosas no porque funcionen, sino porque glorifican a Dios. Amén. Porque son de acuerdo a la voluntad de Dios. Así tiene que ser. Dios no le mide a usted ni a mí, ni nos va a medir de acuerdo o en base a los resultados. No. La Biblia es súper clara en decirnos que Dios nos mide y nos va a medir en base a cuán fieles fuimos a su voluntad revelada en su palabra. Hoy justo hablaba esto con un hermano, ya lo tenía escrito en el bosquejo. Así nos mide Dios, nuestra fidelidad hacia Él, hacia su voluntad, no hacia los resultados. Y como estuvimos viendo en los sermones anteriores sobre la conversión, la doctrina bíblica de la conversión nos enseña que las iglesias y los creyentes tenemos que ser distintos, diferentes. Tenemos que apartarnos del mundo, no conformarnos
al mundo. Amén. Sea la forma de que ese mundo sea, si sea más libertino o más legalista, no interesa, o en el medio. No tenemos que hacernos como el mundo. Y justamente que la iglesia sea diferente, sea distinta, es lo que le da credibilidad al mensaje que predicamos. Ustedes son distintos, son diferentes. Si son como nosotros, ¿qué credibilidad puede tener? Como por ejemplo, ¿no?, las ideas que promueven el movimiento de iglesias llamadas emergentes. Quizás ha sentido nombrar eso o ha visto lo que hacen. Por ejemplo, ellos ni locos se reúnen los domingos. Los viernes por la noche, sábado por la noche. Porque si es domingo es muy iglesia eso. Tremendo. Los líderes de la iglesia no se llaman, o los servidores, no se llaman pastores, no se llaman diáconos, ni locos. El lugar donde se juntan, sí, no es el templo, no es la iglesia, sino que es un punto de encuentro, un auditorio. Tratan de sacar todo lo que les recuerda a la gente que es una iglesia. Todo para que sea cool, relevante. Y de esa forma ellos piensan que atraen a las personas a Dios. Que ellos pueden hacer, pueden lograr, pueden forzar que a la gente le guste Dios. Pero nosotros sabemos que eso no se puede. Yo no puedo hacer que a usted le guste Dios. Yo no puedo manipular sus emociones y hacerlo llorar o reír al punto que usted ame al Señor Jesucristo. Y que yo hablo y un chico acá toca un piano, ¿no? Pone una música suave. No puedo. Eso es que usted ame a Dios, que usted conozca a Dios. Es una obra de Él. Amén. Eso es obra de Dios. Es un asunto de Dios. De acuerdo a su plan, a su diseño y a su poder. No de acuerdo a nuestras superideas creativas o copadas. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios que usa la palabra de Dios y transforma su vida desde la raíz. Sus gustos, sus valores, la esencia más profunda de su vida. Y usted pasa de ser de una persona que ignora a Dios, que es indiferente a Dios o que es rebelde, ¿no?, de esos bravos, que odia a Dios. Usted pasa de eso a ser una persona que ahora ama al Señor, que le teme, que lo respeta, que lo estima como lo más valioso de su vida, sobre cualquier otra persona o sobre cualquier otra cosa o lo que sea. Esa es la obra de Dios. Y eso es algo que solo Dios hace. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Ni tampoco lo podemos forzar, fabricar, manipular. No podemos producir eso. Es obra de Dios de acuerdo a su voluntad, a su palabra y a su plan. Y el punto es que la verdadera conversión, cuando uno realmente se convierte a Cristo, se va a dar cuenta que esa verdadera conversión se opone a lo que yo le pongo acá, ¿no?, y lo que se conoce como mentalidad de supermercado. Sí, esa mentalidad, ese tipo de personas que va buscando ver qué le sirve, qué le funciona. Y si no le gusta, no le sirve o no le funciona, ¡pum!, lo descarta. La verdadera conversión está en contra de eso. La iglesia de Cristo no es al gusto del consumidor. La verdadera conversión se manifiesta en que uno no busca lo suyo propio, sino lo de ¿quién? Lo de Cristo Jesús. Lo de Cristo Jesús. Y a la palabra de Dios no le importa nuestros gustos, nuestros estilos, nuestras preferencias, sino la forma en la que vivimos. Amén. Siempre cuento eso. Un pastor lo habían convocado, sí, a visitar a una familia en un pueblo.
Y ellos, este matrimonio, estaban con muchos conflictos, muchos problemas. Habían ido a la iglesia, una iglesia muy fundamentalista, y se trataban mal, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Y el pastor ya sospechaba que, habían ido a la iglesia toda la vida, pero que no conocían al Señor de verdad. Y entró en la casa, empezaron a hablar del Señor, tratar de ayudarlos a que se traten bien. Y la mujer le dice al pastor, pastor, ¿sabe usted? Yo nunca, jamás, dice, hice una oración a Dios en mangas cortas. Esa era la confianza de esa mujer. Una regla que solamente en su mente se había creado, inventado, otro la había transmitido. No estaba viendo que no estaba tratando bien a su esposo, ni su esposo la trataba bien a ella. Entonces, la palabra de Dios se enfoca en cómo vivimos. La doctrina de la conversión, y este es el tema, enseña que la iglesia debe ser una comunidad distinta, una comunidad diferente. Justamente por toda la Biblia vemos que Dios llama a su pueblo a ser distinto. ¿Amén? Toda la Biblia lo vemos. Y justamente de forma triste es lo que se quiere evitar a toda costa hoy por hoy. Es tremendo, es feísimo. Es como estando en una iglesia, levantarle el puño a Dios y decir, no vamos a hacer lo que vos nos decís. Y lo vemos por toda la Biblia, desde el huerto del Edén hasta el arca de Noé, Dios diciendo, apártense, sepárense, sean distintos, sean diferentes. Israel viviendo en Egipto, cruzando el desierto, cuando vemos al pueblo poseyendo la tierra, en el tiempo de los jueces, en el tiempo del reino, hasta llegar al Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos llaman a lo mismo. En 1 de Pedro 2:11 se nos llama como extranjeros y peregrinos. En Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, se nos manda a ponernos bajo Dios, no conformándonos al mundo, sino siendo transformados por medio de la palabra de Dios. La Biblia entera llama al pueblo de Dios a vivir de una manera distinta, diferente. Y esto es muy importante, a los que todavía no están en Cristo, se les convoca a lo mismo. A lo mismo. Y el problema justamente es cuando queremos ser como el mundo. El Israel del Antiguo Testamento a toda costa quería un rey, como las demás naciones tenían. ¿Se acuerdan? La iglesia, muchos siglos después, la iglesia que estaba en Corinto, querían mostrar a través de una oratoria elegante que se acostumbraba mucho en la época, cómo ellos eran súper cultos y relevantes en esa ciudad. Querían ser como el mundo. Y los evangélicos hoy se preocupan por si el mundo piensa que son lo suficientemente inteligentes, o lo suficientemente relevantes, o lo suficientemente exitosos, o versados, sofisticados. Pero el Señor piensa muy distinto. Amén. Muy diferente piensa nuestro Señor. Fíjese usted, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo,
y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tremendo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Precioso. Pablo como que acá lo que hace es juntar varias imágenes con algo en común. ¿Y qué es eso en común? Bueno, todas estas imágenes marcan la línea que divide a la iglesia del mundo. Notemos, la iglesia local es una comunión, un mismo yugo de personas que estamos bajo la luz y no bajo la oscuridad ya más. Estamos en Cristo, dice el texto, y no en Belial. Amén. Somos creyentes y no somos incrédulos. Por la gracia de Dios estamos limpios de toda contaminación y por esa misma gracia no somos inmundos. Así dice el texto. Y acá no se está hablando de qué personas pueden asistir a la iglesia el domingo, ¿no? O la forma en que saco, corbata, pollera, no está hablando de eso. Acá se está hablando de los compromisos mutuos que tenemos por el pacto de Dios en Cristo con nosotros y entre nosotros. Está hablando de la forma en cómo nos identificamos con Cristo los unos y los otros. Acá nos habla que juntos somos el templo del Dios viviente. Es muy profundo. La iglesia, hermanos, no es este local, no es un lugar. Somos el grupo de creyentes que fuimos unidos con Cristo y entre nosotros mismos. ¿Se acuerdan el Señor hablando en Mateo 11? Lleven mi yugo sobre ustedes. Estamos unidos a Él. Estamos unidos a Él. Y ojo, tampoco es que tenemos que evitar todo contacto con los que no conocen al Señor. Nada que ver, nada que ver. O tenemos que ser raros, ¿sí? Porque sí, por puro gusto nomás. No. El punto es que los miembros de la iglesia, los creyentes, tienen que ser fácilmente identificados como aquellos que fuimos apartados para Cristo. Ese es el punto. Separados para Dios en Cristo. Somos diferentes y vivimos en el temor de Dios. Es uno de los frutos más lindos de ser un cristiano, entre muchos. El temor a Dios. Es ese respeto, esa reverencia de no ofenderlo, de agradarlo. Antes yo hacía esto, hacía aquello, vivía de esta forma, pero ya no lo hago más. Pensaba de esta forma, pero ya no. Ahora temo al Señor, respeto a Dios. Te lavaron la cabeza y sí. Tenía tanta maldad en mi cabeza. Y ahora veo la palabra de Dios. Ahora se cayó la venda. Y cuidado, por favor, porque a veces es fácil para uno como cristiano o como iglesia pisar el palito y engañarnos. Y empezar a decir que en realidad estamos queriendo ser hábiles y dar a conocer al Señor de una forma más relevante, cuando en realidad lo que estamos buscando es la aprobación del mundo, caerles bien. Y sabemos que cuando fuimos crucificados con Cristo, el mundo perdió su interés en nosotros. Y entonces armamos la iglesia para que de alguna forma atraiga a las multitudes, porque sí. Y en el proceso no nos damos cuenta que estamos negando el poder de la palabra de Dios y del Evangelio. Permitimos que el mundo sea el que le dé forma a la iglesia. Y cuando hacemos eso, estamos manifestando en dónde realmente estamos poniendo nuestra confianza, al fin de cuentas. Que son en nuestros trucos,
en nuestras estrategias, en nuestra creatividad, y no en el poder del Evangelio y la palabra de Dios. Entonces, este es el tema, hermanos. La doctrina de la conversión nos enseña que la iglesia debe ser una comunidad distinta. ¿Y en qué distinta? Bueno, lo que nos diferencia son vidas santas, apartadas para Dios, y un amor sacrificial, un amor que solo viene de Dios, que no es como el mundo ama. Vamos a ver la primera de estas diferencias, unas vidas santas, porque Dios nos llama a la santidad. Note usted, por favor, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino, como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Esto es lo que Dios demanda de nosotros los creyentes, de los que nacimos de nuevo. Como dice ahí en el versículo 18-19, aquellos que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Santidad. ¿Y qué significa la santidad para la iglesia como cuerpo, como grupo? Significa, hermanos, que toda la comunidad, toda, completa, tiene que ser totalmente diferente de la cultura que nos rodea. Y no en el sentido de que cada uno de nosotros siga a Cristo de forma privada, sino porque nos tomamos muy en serio el testimonio de la iglesia como cuerpo que somos. Tenemos que recordar, hermanos, que nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros mismos. Amén. Nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos les pertenecemos a Cristo. Nos debemos porque somos de Él. Fíjese usted, 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Tremendo pasaje. Tomar la santidad en serio como iglesia implica que vamos a ejercer la disciplina bíblica correctiva, como se nos muestra, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5. La iglesia en Corinto, los miembros, los hermanos, los líderes, los pastores, como iglesia, tenían que dejar de creer que ellos eran más buenos que Dios y expulsar de la iglesia a un miembro que estaba conviviendo y teniendo relaciones sexuales con su madrastra, defraudando hasta su propio papá. Tremendo. Ellos tenían que expulsar de la membresía a este hombre por varias razones. En primer lugar, para su propio bien de esta persona, para que se pueda arrepentir, para que deje de pensar que era un cristiano verdadero y se fuera al infierno engañado. También tenían que expulsarlo de la membresía para que los hermanos más débiles no tropiecen y se extravíen. También por el bien del mundo,
de la sociedad que nos observa, para que ellos puedan ver y confiar que el Evangelio transforma de verdad. Y lo principal, por el bien de la gloria de Dios. Todo el mundo debe saber lo que significa ser un cristiano, lo que significa estar bajo Dios. Y lo fundamental en este problema no es el pecado en sí mismo. ¿Por qué? Porque los creyentes también pecamos. ¿O aquí hay alguno, hermano o hermana, que no peca, ya dejó de pecar? No, todos pecamos. El problema es el pecado no arrepentido. Ese es el problema fundamental. El pecado impenitente en los creyentes, entre comillas, que cuando son confrontados con su pecado siguen sin arrepentirse. Y se ofenden, buscan culpables, se ponen a llorar enojados. O hay otros que te dicen sí, sí, y siguen viviendo como quieren. Esto es inconsistente, hermanos, de forma completa con lo que significa ser un seguidor de Cristo. Y la credibilidad del mensaje que predicamos se pone en juego de forma seria. Por favor, hermanos, un pastor dijo, cuando evitamos el costo del discipulado, levantamos una generación que admira la cruz, pero que no está dispuesta a cargarla. Jesús no busca admiradores, sino discípulos que le sigan a cualquier costo. Y algunas veces, hermanos, el amor nos lleva a decir cosas que son duras. No podemos ver el corazón de las personas, eso es cierto, pero sí podemos ayudarnos unos a otros a luchar por la santidad y ayudarnos mutuamente a corregir pecados no arrepentidos. Amén. Fíjese usted, Proverbios 14:9. Dice, los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Y eso generalmente lo hacemos a través de la corrección privada. Si yo veo algo que no es consecuente con ser cristiano, lo voy a hablar con mi hermano en privado. No voy a estar contando a otros, ¿no? O haciendo primero de forma privada. Generalmente, la mayoría de las veces, en tiempo de discipulado, de cuidado mutuo, con un mate, habiendo orado antes, como nos marca la palabra de Dios, Mateo 18. De vez en cuando, a través de una amonestación pública, en aquellos que persisten en no arrepentirse. Y bueno, en otras ocasiones, excluyendo a alguien de la Santa Cena y de la membresía por causa de su pecado no arrepentido. La disciplina bíblica, como la vemos en la Biblia, no es algo legalista, no, ni condenatorio o algo negativo, nada que ver. Se basa justamente en el amor. Amor por Dios, amor por la persona confrontada, amor por la iglesia local y amor por el mundo que nos observa y que necesita entender que Jesucristo está cambiando nuestras vidas a través del Evangelio. Amén. La doctrina de la conversión nos enseña que la iglesia tiene que ser una comunidad distinta. Y eso se muestra en que vivimos vidas diferentes, vidas santas, apartadas para Dios, vidas santas, no santulonas, eso es otra cosa. Vidas apartadas para Dios, vidas que son diferentes de aquellos que todavía no están en Cristo. Entonces, esa es una de las formas en la que mostramos que somos una comunidad distinta. En segundo lugar, las iglesias somos comunidades diferentes, distintas, porque somos comunidades que vivimos en un amor sacrificial. Note usted, Juan 13, versículos 34 y 35. Señor Jesucristo dice,
Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. ¿Cómo? ¿Como a uno se le ocurre? No, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Jesús acá está diciendo que nuestro testimonio depende de si nos amamos unos a otros. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos valoramos? ¿Cómo nos priorizamos? ¿Cómo nos servimos mutuamente? El testimonio depende de que si nos amamos entre nosotros como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Yendo a la cruz, sacrificándose por nosotros. Entonces, ¿cómo debemos amarnos los unos con los otros? Perdonándonos. Si hay algo para perdonar, perdonándonos mutuamente y poniéndonos al servicio sacrificial de los demás. Sacrificándonos unos a otros, y esto sin discriminar. No los que me gustan a mí, me caen bien en la iglesia. Porque no hace falta nacer de nuevo para hacer eso. Un cristiano genuino, alguien que nació de nuevo, se caracteriza por el amor hacia sus enemigos, el amor a los necesitados, el amor por su prójimo y el amor por los cristianos. Y ser miembro de una iglesia local justamente nos pone en el lugar correcto para hacer las 4 cosas. Un escritor cristiano señala en un libro muy lindo que se llama Amor en lugares difíciles. Y él dice lo siguiente, cito: amar a otro cristiano es amar a alguien que solía ser un enemigo de Dios y de toda la humanidad, tal como tú eras antes. Ahora, en la iglesia, estos enemigos aprenden a amarse unos a otros de forma práctica y concreta. Amén. No, bueno, yo amo a Dios. Ay, queda como en la nebulosa eso. Si uno ama a Dios, se va a ver de forma práctica que amo a mis hermanos. Si no, no se puede comprobar que usted ame a Dios o que yo lo ame. En el libro de los Hechos, de una forma preciosa, vemos que este amor mutuo en Cristo no fue solamente entre los creyentes de la nación judía, sino que también alcanzó a los gentiles, como nosotros, los que no somos judíos. Pero así había alcanzado en el libro de los Hechos. Y es precioso ver ese amor y esa unidad entre creyentes gentiles y judíos. Pablo describe esto como un nuevo hombre, una nueva humanidad creada en el Evangelio, allá en Efesios 2:14, que de los dos pueblos hizo uno. Y es tremendo, hermanos, porque Dios se revela a sí mismo, se da a conocer a través de la unidad y amor mutuo entre creyentes. Dios se manifiesta, su sabiduría, su amor, su poder, su gracia, se manifiestan de esta forma, como señala Efesios 3:10. Y el punto, como ya algo mencionamos antes, no se necesita el poder ni la sabiduría de Dios para amar a las personas que son como uno. Eso es fácil. No hace falta nacer de nuevo para poder hacer eso. Fíjese usted, Mateo 5:46. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? Esto el Señor Jesús está hablando. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran traidores al pueblo de Israel, y eran corruptos, eran varios, y entre ellos eran amigos. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pero Cristo nos amó, hermanos, cuando aún nosotros éramos, ¿qué cosa? Sus enemigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y amar, hermanos, como Cristo ama, implica que tenemos que amar a aquellos que son muy diferentes a nosotros. Radicalmente diferentes a nosotros. Y eso solo es posible por el poder del Evangelio. Por eso la iglesia de Cristo es tan asombrosa, tan hermosa cuando se somete a la palabra de Dios y al diseño de Dios. Es preciosa, es diversa y nos amamos en nuestra diversidad. ¿O a usted alguien le preguntó cuánta plata gana, cuánto cobra, de qué clase social es, cuántas propiedades tiene, si tiene estudios, si no tiene estudios? ¿Alguien le preguntó? ¿O a quién votó? ¿A quién vota? ¿O cuáles son sus gustos y preferencias por fuera de Cristo, de su palabra y de su voluntad? No, porque no interesa eso. No importa. Y si a usted le importa mucho, cuidado. Porque no pasa por ahí. Gracias a Cristo, gracias al Evangelio, yo tengo muchas más cosas en común con una hermana de mi iglesia que es anciana, jubilada, viuda, por ejemplo, que con una persona que no es creyente, que es de mi edad, que es papá, que le gusta, no sé, la matemática, la tecnología, ir a pescar como me gusta a mí. Tengo infinitamente más cosas en común con mi hermana que con él. Y eso es solo por el poder del Evangelio. Si no fuera por el Evangelio de Cristo, hermanos, seguramente la mayoría de nosotros ni nos hubiéramos hablado nunca. Porque somos tan diferentes. Pero ahora en Cristo tenemos tanto en común que Él nos empodera hasta dar nuestras vidas los unos por los otros. Es solo por el poder del Evangelio, eso es lo distinto. Para el mundo esto puede parecer una mentira, como que es una locura, pero nosotros sabemos que es así, que es real, que es cierto. Y la única explicación posible es el poder del Evangelio de Jesucristo, que nos une en amor, que nos hace uno. La unidad en amor, hermanos, que compartimos en el Evangelio es la diferencia decisiva entre un club y una iglesia. Por eso no tenemos que armar las iglesias para que parezcan clubes. Porque los clubes, los grupos de afinidades, las iglesias armadas, son lugares donde gente, como uno, se reúne para disfrutar de sus gustos en común. Pero en la iglesia verdadera solo necesitamos tener en común a Cristo y su palabra para amarnos profundamente los unos a los otros. Y en la práctica, ¿cómo mostramos como iglesia esta realidad? Bueno, por ejemplo, como iglesia, ayudamos a creyentes de otros países a poder mudarse, a poder instalarse de forma desinteresada. Cuando los creyentes de la iglesia local, de distintos trasfondos, de distintos ingresos, países y culturas, se ayudan mutuamente y dependen los unos de los otros. Cuando, por ejemplo, los jóvenes solteros visitan por la noche, un viernes por la noche, a una hermana anciana para compartir juntos y buscar del Señor. Un pastor cuenta
que una vez una hermana anciana de su iglesia quedó internada y la enfermera le llamó la atención que esta anciana recibía muchas visitas. Entonces le preguntó a los jóvenes que venían a verla si era alguien famosa. Y ellos le dijeron, no, es un miembro de nuestra iglesia. La doctrina de la conversión nos enseña, hermanos, que la iglesia tiene que ser una comunidad distinta. Y eso se ve en la forma en que amamos, que es distinta a como el mundo ama, a como aman aquellos que todavía no están en Cristo. Podemos hacer iglesias al gusto del consumidor. Para algunos de pronto sea más fácil que para otros. Hay personas que son muy creativas, muy hábiles, y otros menos. Pero se puede hacer. Se hace. Podemos hacer cosas para la gente que anda, ¿no?, con esa mentalidad de, como dijimos, de supermercado. Viendo qué le suma y si no le suma lo descartan. Incluso hay iglesias que ofrecen durante el día, ¿no?, viernes, sábado, domingo, etcétera, una variedad enorme de formas diferentes de cultos y de reuniones para que cada uno encuentre el grupo donde comparte sus gustos. Pero para eso no se necesita el poder del Evangelio. Y es una desgracia. Dios muestra el poder y la verdad del Evangelio a través nuestro cuando como iglesia vivimos de manera diferente. Y eso se ve que procuramos la santidad y amamos de forma diferente. Testificamos de Cristo, hermanos, y de su Evangelio cuando nuestra comunidad está tan llena de amor que eso trasciende todo límite social, cultural que el mundo impone. Cuando nos convertimos en una comunidad que solo puede ser explicada por el Evangelio que transforma la vida. La doctrina de la conversión nos enseña que la iglesia tiene que ser una comunidad diferente. La verdadera conversión, hermanos, se opone a esa mentalidad de supermercado. La iglesia de Cristo no es al gusto del consumidor. Y en la verdadera conversión no se busca lo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Amén. Note usted, 2 Corintios 4:1. Amo este pasaje. 2 Corintios tiene cada joya. Mire usted. Voy a hacer un cuadrito de este pasaje. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ¿ven? No usando nuestros trucos, nuestras estrategias, ni adulterando la palabra de Dios. Esto significa diluyéndola, rebajándola. No hacemos eso. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire este texto, subraye. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos. No, hablamos de Cristo. ¿De quién vamos a hablar, Señor? El que entra por esa puerta
tiene que escuchar que le hablamos de Dios, del Señor. Hay un pastor que decía, la principal necesidad del ser humano, cualquiera sea, es Dios. Es Dios. No podemos manipular a las personas para que ellas gusten de la forma que tenemos de ser nosotros. Para que nos admiren, para que les parezcamos relevantes, exitosos, copados, y después ahí les guste Dios. No. No es así. No se puede. No se puede. Como dijimos, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo hacer que a usted le guste Dios. No puedo. Es un asunto de Dios, de acuerdo a su poder, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su diseño. No por nuestras ideas, por más interesantes y creativas que sean. El Espíritu Santo de Dios usa la palabra de Dios y toca su corazón, transforma su vida, la esencia más profunda. Como dijimos al principio, usted pasa de ser de una persona que ignora a Dios, que es indiferente a Dios o que es rebelde contra Él y lo odia, a ser ahora una persona que lo ama, que lo teme, que lo respeta, que lo sigue, que lo estima como lo más valioso de su vida por encima de cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Y ahora usted desea obedecer y cumplir con la voluntad del Señor. Es algo que solamente Dios hace. Ninguno de nosotros puede hacer eso, ni producir eso, o forzar eso, o manipular eso. No podemos. Por último, no quiero que terminemos sin hacer un llamado a aquellos que todavía no están en Cristo. Mi amigo, mi amiga, si usted parte de este mundo en esa condición, su destino va a ser el infierno eterno, para siempre, sin posibilidad de salir nunca. Pero no tiene que terminar así. Dios envió a su Hijo al mundo, como vimos antes, a salvarnos. Él vivió toda su vida sin pecado y murió como nuestro sustituto en la cruz. Él murió en lugar del hombre para pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra corrupción. Fue sepultado y resucitó al tercer día con poder, confirmando que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único Señor. Amén. El único y suficiente Salvador. De esta forma sola, Él puede perdonar pecados y dar vida eterna a todo aquel que viene a Él. Y se pone en humildad bajo Él. Para todo aquel que se convierte en su discípulo. Arrepentido de sus propios caminos, de su pecado, maldad y corrupción. A todo aquel que pone su confianza solamente en Cristo para salvación. Cristo te promete que si venís a Él en humildad, en arrepentimiento y en confianza, te salva. Sin jugar a la escondida, sin dar vueltas, si vos venís a Él en humildad, Él te salva. Amén. Juan 6:37 dice, todo lo que estaba hablando Cristo Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias le damos por la doctrina de la conversión. Ayúdenos a comprenderla, a entenderla. Pero no solamente que quede ahí, sino que pueda ser una realidad práctica en nuestras vidas y que le dé forma en cómo vivimos y le dé forma a la iglesia. Le dé forma a nuestra amada iglesia local, a las iglesias amigas que conocemos y a las que no conocemos también. Que le dé la forma que a usted le agrada
y que le satisface que sea su iglesia. Ayúdanos a priorizar y darle valor a las cosas que usted dice que tienen valor. Ayúdenos a practicar lo que aprendemos para que no quede ahí en la estantería o ser, como dice Santiago, oidores olvidadizos, sino a recibir su palabra con mansedumbre y que sea una realidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia local. Usted reciba toda la gloria, la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.